Gloria a Dios. Bueno, una vez más es tiempo de entrar en el mensaje. Ya hemos alabado, ya hemos adorado a Dios. Y ahora hay que tener listos nuestros corazones, nuestra mente abierta para poder entender qué es lo que Dios quiere decirnos hoy esta mañana. Yo les invito a que inclinen su rostro, tanto aquellos que me están viendo en las redes sociales, aquellas iglesias que se han ido formando en varios lugares, Iglesia Cibernética de Jesucristo. Acuérdense, somos la Iglesia Cibernética de Jesucristo. No es que aquí en San Antonio hay una iglesia grandísima, no. Nosotros somos aquí en San Antonio, somos una iglesia pequeña, un grupo pequeño. La Iglesia Cibernética de Jesucristo es todos aquellos nosotros que por medio del internet estamos llevando el evangelio, estamos teniendo nuestros servicios de alabanza, adoración y predicación. Esa es la iglesia cibernética y que cada día, cada semana va creciendo más y más. Y todos juntos el día que Cristo venga nos vamos a ver allá. Se va a llamar la iglesia, o se llama de hecho, la Iglesia Cibernética de Jesucristo. Entonces, desgraciadamente no hay lugares donde de verdad haya esos siervos de Dios. Hay algunos cuantos difíciles de encontrar, pero Dios de una forma u otra, Él se encarga de que nos llegue la palabra. Y bueno, como les decía, Dios puso en mi corazón allá en el mes de septiembre del año pasado, dar inicio a esta iglesia cibernética, y quiero decirles que Dios no se equivoca. Miles y miles de almas siguen llegando a los pies de Cristo. Me llaman de otros estados, están viendo las predicaciones, se recomiendan unos a otros, comunidades grandes en diferentes lugares. Y eso es para la gloria de Dios. Yo solamente soy un instrumento en las manos de Dios, que con el equipo técnico, dijera mi hermano Rómulo allá en Plan de Ayutla, con mi equipo, con mi familia, juntos trabajamos para glorificar a Dios, para llevar ese fruto que Él espera de nosotros. Y yo les invito a todos aquellos grupos en todos los estados de México, aquí mismo en Estados Unidos, que se han añadido a la Iglesia Cibernética de Jesucristo. Les invito a que pongan atención a la palabra, y no es nada más me quedo a sentar a ver las predicaciones para no ir a alguna iglesia. Si estás en un lugar donde hay un siervo de Dios, tú ve a tu iglesia. Ve a tu iglesia. Esto es para aquellos que no encuentran un lugar y que están necesitando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es para que la oigas, la entiendas y te quedes así. No, es una iglesia cibernética de Jesucristo. Y es lo mismo que si estuvieras en una iglesia, en un templo ahí, es lo mismo. Porque la iglesia no es el templo, la iglesia somos nosotros, los que hemos creído, los que nos reunimos para alabar y glorificar a Dios y para obedecer su palabra. Entonces, si eres esos grupos, parte de la Iglesia Cibernética de Jesucristo, yo les invito a que sean hacedores de la palabra. Tienes responsabilidad con el Señor de ofrecer tu diezmo, tu ofrenda para la misma iglesia. Yo le doy gracias a Dios porque hay muchos en varios lugares que lo están haciendo. Lo están haciendo y bueno, eso es obediencia a Dios. Y la Biblia dice que Dios bendice al dador alegre. Dios bendice la obediencia. Él dice, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les vendrá por añadidura. Esas son palabras con promesa de parte del Señor para su iglesia. La Iglesia Cibernética de Jesucristo, y para su iglesia que está en diferentes lugares, sus templos. Entonces, esto es para que entiendan que no es nada más me siento a ver la predicación y ya me la paso suave y de aquí a 8 días vuelvo a verlo. No es así. Porque déjame decirte que si tienes esa mentalidad, o si lo están haciendo así,
y no se comprometen con Dios para bautizarse. No se comprometen con Dios para serle fiel a que des lo que es de Dios. Jesús dijo, denle a César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. ¿Para qué? Para que la iglesia siga creciendo, siga creciendo. Entonces, cuando tú haces eso, tú estás mostrándole a Dios que lo amas, que eres obediente. Yo felicito a aquellos que conozco y que sé que ahí van luchando, sirviéndole a Dios y son fieles. Yo los felicito y bueno, este es para empezar, ¿verdad? Para que empecemos en materia. Vamos a hacer una oración para ponernos en las manos del Señor y que Él nos hable en esta tarde. Yo sé que nos va a hablar, a mí ya me habló y yo sé que les va a hablar a ustedes también. Todos aquellos que me ven en las redes sociales, sean bienvenidos y les invito. Vamos a orar. Oramos. Bendito Señor Dios, Jehová de los ejércitos y Padre nuestro. Ante tu santa y bendita presencia me dirijo en esta mañana, Señor, para ponerme en tus manos. Para que seas tú, Señor, quien hable a través de mis labios y no el hombre. Para que seas tú, Señor, el que recibas la gloria y la honra, porque solo tú eres digno. Padre, yo me deposito en tus manos, úsame, quiero ser un instrumento para tu gloria. Te pido por todos aquellos que en este momento están reunidos ahí a través de las redes sociales, que han bajado las predicaciones y están a punto de ver los videos. Padre, habla a sus vidas. Yo los bendigo en tu nombre, Señor, como pastor que soy de todos ellos, de esta iglesia cibernética, Señor, tuya. Padre, prepara sus corazones y que esta palabra que me has dado, que ha salido de tu boca, sea ese alimento que tanto necesiten para seguir viviendo, como tú, Cristo, lo mencionabas, que no de pan solamente iba a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa palabra ya ha salido, me ha sido dada para repartirla. Y aquí estoy. Padre, recibe la gloria. Nos ponemos en tus manos y te pedimos que reprendas toda obra del diablo que quiera disturbar en este momento la paz y la tranquilidad que tenemos aquí. No permitas, Padre, que haya interrupciones para que todos estemos en ese mismo sentir, aprendiendo y conociendo qué es lo que tú pides de nosotros, qué es lo que tú quieres que hagamos, Señor. Me pongo en tus manos y pongo toda la iglesia cibernética de Jesucristo en tus manos y te pido por todas aquellas grandes iglesias que crecieron. Allá mi hermano Rómulo en Plan de Ayutla, allá mi hermano Seth Roral en Patalcal, allá mi hermano Homero allá en Oaxaca, allá mi hermano Javier Cabul en Línea de Fuego, Quintana Roo. Son las iglesias más grandes de miles de almas. Reciban la bendición de su pastor. Que Dios los bendiga. Nos ponemos en tus manos, Padre Santo, y haz tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, vamos a ver en esta mañana un punto que desde que Adán y Eva pecaron, desobedecieron, desde ese momento Dios se encargó de irnos proveyendo esta advertencia. O sea que no es nuevo. Lo hemos sabido por muchos años. Hay cosas nuevas que Jesús nos quiere decir, pero Jesús mismo les dijo a sus discípulos en aquel tiempo: aún tengo muchas cosas que decirles, pero no las pueden sobrellevar en este tiempo. ¿Por qué? Porque muchas veces no ha crecido la persona. Es como un niño que no ha crecido, un niño que pasan años y está enfermo y no se desarrolla, no crece.
por enfermedades muy raras. Llega el momento, no se puede ni casar, no puede trabajar, aunque ya es el tiempo, pero por la enfermedad, por su debilidad, porque nunca se alimentó, porque nunca vivió, nunca fue tratado como debería de ser. Entonces esa persona no puede llevar la carga, no puede tener una grande familia, no puede salir a trabajar y tener sus planes como nosotros normales. Estamos hablando literalmente. Espiritualmente hablando es lo mismo. Es lo mismo. Acuérdense que tenemos que nacer 2 veces. La primera cuando nacimos de la carne y la segunda cuando nacemos del Espíritu. Hay muchos que aparentemente han nacido del Espíritu, pero están así como les mencionaba, de esas personas o niños que sus padres son normales y no sé si ustedes han visto videos en las noticias, cómo pasan de personas que les nacen hijos ahí bien deformes, que ya no pueden crecer y no saben ni por qué, nacieron normal pero de repente ya no desarrollaron. Así hay muchos cristianos espirituales que la palabra les llegó, la palabra es espíritu, y nacen, crecen. Vemos Jesús nos habla en la parábola del sembrador, cuando parte cayó entre espinos, entre piedras y en el camino y en buena tierra. Esa parábola nos enseña a entender que en qué condición estamos, cómo es que estamos, porque si no estás en buena tierra, eres un desperdicio. Eres como esos niños que mencionaba, que no pueden llevar las cargas, que no sirven para llevar fruto, que cualquier viento las arranca, que cualquier arbusto, cualquier hierba crece más rápido y la ahoga y nada, no la deja crecer. Y nació, porque era la misma palabra que recibí yo, la misma palabra es la que se te está dando a ti, se les está dando a ustedes allá. Dios es celoso. Dios quiere que se obedezca su palabra. Eso fue lo que le dijo aquel gran rey, del primer rey que él puso, Saúl, cuando se le había dicho que fuera y matara a todos los de Amalek, que todo estaba bajo maldición, y agarra y se lleva el ganado, se lleva lo mejor. Y cuando llega el profeta y le dice que se había cumplido, dice: sí, yo cumplí con todo. ¿Y qué es ese balido de vacas que oigo? ¿Qué es ese escandalero que... Oh, el pueblo. El pueblo agarró lo mejor y lo trajo para ofrecerle sacrificios a tu Dios. ¿Cómo ves, profeta? Así hay muchos cristianos hoy en día que quieren hacer lo mismo que ese profeta. Quieren, según darle lo mejor a Dios, pero no les cuesta. Y recuerda que una ofrenda es un sacrificio, y un sacrificio es algo que te vas a sacrificar, porque lo que no te cuesta no es un sacrificio. Y Jesús mismo lo dijo con la mujer, aquella mujer viuda, cuando llegó y solamente Dios dice que 2 blancas, 2 monedas de muy poquito valor, y que todos los demás llegaban y echaban, y Jesús mismo les dijo: ven, esta mujer ha dado mucho más que todos juntos aquellos, porque ella ha dado lo único que tenía. Ese es el sacrificio. Ahora, Dios no quiere que te quedes sin nada, no. La mujer tenía eso y lo dio, ¿verdad? Dios no quiere que te quedes sin nada, como aquel hombre que le dijo: anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme y tendrás tesoro en el cielo. No porque Jesús verdaderamente quería que fuera, lo estaba probando, porque Jesús sabía que ese hombre amaba más del dinero que ni su vida misma. Y así hay muchos cristianos que se aman más a sí mismos, aman más lo material antes que a sus propias vidas. Porque como dice el Señor, ¿de qué le sirve al hombre
que gane todo el tesoro del mundo y se pierda su alma. Estamos viviendo los últimos tiempos y la gente vive como si fuera a vivir toda una eternidad. Yo siempre les he dicho, vive como si hoy fuera tu último día de vida, pero también vive pensando en tus planes. Pero siempre, si Dios te lo permite, si Dios quiere, lo haré. Pero si no, yo estoy listo, viviendo conforme a la palabra, para agradar a mi Dios. Para agradar a mi Dios. A través del tiempo, el diablo ha engañado a la humanidad. Ha engañado a la humanidad. Y así han crecido, así han seguido adelante por años, por años, por años. Está a punto de acabarse la era de la gracia y la gente todavía no entiende la magnitud del regalo que Dios nos dio por medio de su Hijo Jesucristo. No lo han entendido, porque si ya lo hubieran entendido. ¿Qué les dijo Pablo a aquellos que se fueron? Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Porque el que ha entendido verdaderamente la palabra de Dios, nunca le da la espalda a Cristo. Siempre está dispuesto. No que no peca, no, todos somos pecadores. Dice la Escritura, no hay quien haga el bien. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Pero qué importante es entender qué es lo que Dios quiere para nosotros. Y Dios siempre lo mismo, y lo mismo. Nos quiere decir más cosas, pero no nos las puede decir porque no las podemos sobrellevar. Y nos dice lo mismo. Pedro en una de sus cartas también dice, les vuelvo a decir lo mismo y les seguiré diciendo lo mismo hasta que lo entiendan. Porque ¿de qué sirve que te enseñen otra cosa y si no has entendido lo primero? Vienen a ser como aquellos profesionistas que sobornaban a los maestros o que les copiaban a los amigos allá. Y son los profesionistas fracasados. ¿Por qué? Porque en realidad no tienen el conocimiento. Una persona que la pasan año y sin tener el conocimiento, sin haber aprobado el examen, ese es un peligro para la sociedad. Es un peligro. Y así hay muchos cristianos que son un peligro para el mundo, cuando deberían de ser ejemplo para el mundo. Pablo le dijo a Timoteo, sé ejemplo en todo, que nadie tenga en poco tu juventud. Para eso nos llamó el Señor. Vamos a ver este mensaje. Viene de una escritura. Lo vamos a leer. Apocalipsis, capítulo 20. Apocalipsis, capítulo 20. Y vamos a leer solamente el versículo 15. Y ese es el mensaje para la iglesia cibernética de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 20 y en el verso 15 dice así: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese es el mensaje. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí nos habla el apóstol Juan, porque el Señor Jesús se lo reveló a Juan por medio de su ángel. Aquí nos habla a nosotros. Recordemos que Juan se le dio el mensaje del futuro. Por eso podemos estar seguros y confiados que lo que la palabra de Dios dice que va a venir y que estamos ya cercas. Aquí Juan estaba hablando acerca de el tiempo del fin
del mundo. Óiganlo. Aquí está hablando acerca del fin del mundo. Para entenderlo, vamos a leer del versículo 11 y ahí se den cuenta el mensaje que Dios quiere darnos. Dice, versículo 11, Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto que está hablando aquí el apóstol Juan, esto es y fue para que todos aquellos que hemos nacido en el tiempo de la gracia, entendamos que solamente cuando nuestros nombres se inscriben en el libro de la vida, es cuando verdaderamente nosotros estamos seguros de la salvación. Les voy a aclarar un poco esto para que lo puedan entender. Aquí Juan está hablando, como les decía, en el tiempo del fin, donde se acaba todo totalmente. Dice en el verso 11, dice que no hay ningún lugar para la tierra ni para los cielos. Y dice que son desintegrados. Eso ya lo habla Pedro en otra de sus cartas, que son desintegrados. Aquí dice que no hay ningún lugar se encontró para ellos. Ese es el tiempo del fin. Ahora, desde cuando el hombre desobedeció a Dios, Dios siempre se preocupó por proveernos la salvación. Y lo hizo por medio de sus profetas. Lo hizo por medio de su palabra que mandó que la escribieran. Lo hizo al darles la ley, cómo deberían de conducirse. Pero el hombre siguió rebelde. Sabemos la historia de cómo Dios, al mirar la maldad tan grande, Dios decidió acabar con toda la humanidad y con todo. Cuando en los tiempos de Noé, eso es para hacernos entender ahorita, como dice la palabra misma, que si no escaparon aquellos, tampoco escaparemos nosotros. Y la maldad que se vivía en aquellos tiempos, en los tiempos de Noé, es, no digo la misma, es mucho más peor. Es mucho más peor que antes. Y por eso sabemos que el Señor viene pero muy pronto. Si uno como humano se indigna al mirar tanta injusticia, tanta maldad, que no hay ley aquí, no hay ley, no hay orden, que la ley que supuestamente nosotros deberíamos de tener para bien, esa misma ley nos causa el mal. Porque las tuercen
Porque de hecho la palabra dice que las leyes terrenales por Dios fueron instituidas. Todas las leyes fueron sacadas de la Escritura. Pero el hombre maldito y perverso por su avaricia empezó a torcer todas, a formar sus clanes, sus grupos, sus partidos. Y fueron desgraciando a toda la humanidad, empobreciéndola, dejándola siempre en la miseria y hasta la fecha. Por eso Dios va a traer juicio y muy pronto. Estamos viviendo ya los últimos de los últimos tiempos, no del fin del mundo. Por eso quise explicarles este punto, sino del fin de la gracia. Porque Dios, cuando les dio la ley, todo lo sujetó a la ley, para que se viviera por medio de esa ley. Pero el hombre la violó, el hombre no la cumplió, y Dios les da otra oportunidad. Es como los padres con nuestros hijos. Bueno, es ahora más. Antes me acuerdo que no nos tenían mucha paciencia. Antes me acuerdo que por cualquier cosita nos daban y no nos tenían mucha paciencia. Más la madre, que era la que nos mantenía en la casa. Pero Dios nos da más oportunidades. Como nosotros a nuestros hijos. Mire, mi hijo, yo no le quiero pegar, pero yo quiero que usted entienda, esto le hace mal, así y así. Y así es Dios. Lo hizo en la ley, lo ignoraron. Dios viene y te perdona, te da otra oportunidad, que es el periodo de la gracia. La gracia quiere decir regalo, gratuito. Te da la oportunidad. Y esa es lo que estamos viviendo ahorita. Estamos a punto de que se termine la gracia. La gracia. Y nos advierte ahí, nos advierte lo que va a suceder los últimos 7 años antes de que termine la gracia. Es la gran tribulación, donde Dios le permite al diablo que haga lo que le venga en gana con el ser humano. Dice, porque así como no obedecieron a la verdad, tendrán que hacerle caso a la mentira. Y dice que los engaña con grandes señales y prodigios mentirosos que Dios, dice, le permitió hacer. O sea, es de parte de Dios. El diablo no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Entonces, estamos ya a punto de terminar la gracia. ¿Qué decíamos que es la gracia? Un regalo que Dios nos ha dado. Pero como la mayoría de la gente, aún así, conociendo que Dios es veraz, que Dios es celoso, que Dios cumple lo que promete, la gente todavía vive en sus propios pensamientos. Todavía he oído gente decir que la palabra de Dios es muy anticuada, que ya eso ya pasó de moda. Y la Biblia dice que Dios no cambia. La Biblia dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Lo que están descubriendo ahorita, todo lo nuevo que están descubriendo, aquí la Biblia nos lo revela. ¿Por qué no lo sabe la gente? Porque la gente se cree muy intelectual, se cree más que Dios. Y Dios, cuando vemos aquí todo eso, Dios ya nos lo mostró aquí en la Escritura antes de que suceda. Entonces, estamos a punto de terminar la gracia. Y entrar a otra dispensación, a otro tiempo. Ok, primero se les dio la ley. No le hicieron caso. Viene y se nos da un regalo, el perdón de pecados, pero debemos de obedecer, debemos de creer. Y lo ignoramos. Mucha gente lo ignora. Entonces, cuando Dios mira eso, ¿qué hace? Bueno, entonces voy a ir yo personalmente a ver si no se ponen parejos.
Y esa es la otra dispensación, la del milenio, donde los que hemos creído en la gracia, junto con el Señor Jesucristo, dice la Escritura que nos ha hecho reyes y sacerdotes. Ahí lo vamos a leer, miren, el 26. Ahí mismo, en Apocalipsis 20, versículo 6. Dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Ok. Entonces aquí estamos viendo que como el hombre ha sido necio y no quiere aceptar, ahora viene Jesús con los que le hemos creído. Y dice que Él va a gobernar las naciones. Hay otros pasajes donde dice que las va a regir con vara de hierro. O sea, aquí van a ser las cosas como Dios quiere, no como yo pienso que es. Y dice, en ese tiempo, sabemos que el diablo no va a estar. El diablo es encadenado. Si ustedes leen del versículo 20, del 1 al 5, ahí nos habla claramente de que el diablo va a ser encadenado por 1000 años. Esos 1000 años que Jesús va a estar reinando aquí en la tierra con sus santos. Ahí la humanidad no va a tener excusa, porque no va a haber quien lo instigue, quien le ponga las tentaciones, quien lo motive a hacer la maldad, que es el diablo. No va a tener, el hombre no va a tener excusa porque diga, pues es que los policías son corruptos, es que los jueces son corruptos, las leyes son corruptas, porque el que va a estar aquí reinando va a ser Jesucristo con todos sus santos. Y ahorita, los que somos de la gracia, los que amamos a Dios, nos indigna mirar tanta injusticia, y siendo humanos, cuánto más cuando ya venga Jesús y nuestro cuerpo se ha transformado a un cuerpo eterno, a un cuerpo glorificado con poder. ¿Cuánto más vamos a ser más celosos de ver tanta injusticia? Y que entonces tendremos el poder y no lo vamos a permitir. Ahorita se retuerce uno de coraje de ver tanta injusticia. A uno lo amenazan porque les dice las verdades. A todos, tanto a los religiosos como al gobierno, los dos son corruptos. Y yo sé, me he metido en problemas, me han mandado a amenazar y no me interesa. Pero la verdad la tienes que saber. Así como Juan el Bautista le dijo a aquel rey, no te está permitido que tengas la mujer de tu hermano, y le costó la cabeza. Asimismo Jesús mismo les decía sus verdades a los escribas y fariseos, les decía, son hijos del diablo, son hipócritas, sepulcros blanqueados. Y así son ahorita todo el desgraciado gobierno y la gente religiosa, así son. Y eso es por obra de Satanás. No es porque ellos de verdad sean acá bien valientes, no, son cobardes. Tanto la gente religiosa como el gobierno en todo el mundo son injustos y son cobardes. Son cobardes. Y la gente tiene que saberlo. Y tienen que saberlo hoy del mensaje, porque el mensaje tiene un propósito. Tienes que saberlo, tienes que entenderlo, conocerlo. Aquí, volviendo al punto, dice el apóstol Juan, nos narra claramente donde dice que en el verso 5, les dije, 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Ahorita estamos ya a punto de que se acabe la gracia. Empieza la gran tribulación, el gran sufrimiento que dijo Jesús, cual nunca lo ha habido y ni lo habrá después de este. Dice, estamos a punto de terminar la gracia,
y entrar a la tercera dispensación que se conoce como la era del milenio. Cuando leímos aquí en el verso 15, Apocalipsis 20:15, y dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Oigan, aquí viene el mensaje. Desde que el hombre pecó hasta en estos tiempos y en el tiempo futuro, el finalizar el milenio, Dios siempre ha mostrado que Él no quiere la muerte del hombre. Él nos creó para vivir en nosotros, para vivir eternamente. Y de hecho, nosotros somos eternos. Somos eternos. La palabra de Dios dice que unos van a resucitar para vida eterna y otros para sufrimiento y condenación eterna. Y que van a estar en el lago que arde, dice, día y noche, por los siglos de los siglos. Un lago de fuego. Donde el gusano de ellos no muere. Se está refiriendo a su alma. Y el fuego nunca se apaga. Entonces, créanlo, no tengan en poco esta palabra. Mediten en qué condición se encuentran. Dios desde la primera dispensación les habló que Él quería tenerlos registrados en un libro, los que verdaderamente le creen. Vamos a ver cómo siempre fue anunciado eso y hasta la fecha. Quizás tú digas, toda tu vida has sido cristiano, pero tu nombre no está escrito en el libro de la vida. ¿Y de qué sirve que seas cristiano si tu nombre nunca ha aparecido ahí, nunca ha sido registrado? Vamos a ver cómo en todo, desde que fue el ser humano, desde que cayó hasta el presente, siempre se habló de ese libro. Siempre se habló que importante es que tú quedes registrado. Cuando una persona nace y no lo registran, ¿qué pasa con esa persona? ¿Está fuera del sistema? No saben quién es ni nada. Cuando nosotros nacemos del Espíritu, tenemos que registrarnos también como hijos de Dios. Cuando yo nací, literalmente mi madre, mi padre me llevaron y me registraron. Y si yo voy al libro donde me registraron en aquel tiempo, ya aparece mi nombre. Y no me pueden sacar en migración, que me saquen o cualquier cosa, porque aquí está mi nombre registrado. Cuando naces espiritualmente, también tu nombre se inscribe en un libro donde le perteneces a Cristo, el libro de la vida. Y cuando habla el libro de la vida, por ejemplo, este libro es de Pedro. Este libro es de Pedro. Jesús tiene un libro donde están los nombres de todos aquellos que han nacido de nuevo, donde están los nombres de aquellos que le pertenecen a Cristo. Como te decía, si tú naces y no te llevan a registrar, quien te lleve a registrar le perteneces a esa persona que te registró. Espiritualmente hablando es lo mismo. Vamos a ver qué nos dice en Éxodo. Vamos a ver en las tres dispensaciones. Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32. Y vamos a leer el verso 32 y 33. Éxodo 32 y versos 32 y 33. Dice así. Ahí está orando. Está orando Moisés, cuando la gente empezó a adorar a un becerro de oro que les hizo su hermano Aarón. Y Moisés corre y clama pidiéndoles perdón. Y dice, que perdones ahora su pecado
Y si no lo perdonas, raeme ahora de tu libro que has escrito. Raeme, o sea, bórrame. Si no vas a perdonar a tu pueblo, raeme de tu libro. ¿Por qué? Porque había un registro donde todos los que pertenecían al pueblo de Dios. Moisés lo sabía y todo el pueblo lo sabía. Entonces, aquellos que están en desobediencia a Dios, hay otros pasajes, es muy grande el tema, pero pueden darse cuenta donde la misma palabra en Apocalipsis lo dice, que el que no se someta a la palabra va a ser borrado del libro de la vida. Aquí vemos entonces cómo Éxodo nos habla eso. Vamos a ver qué nos dice el rey David. El rey David también lo sabía. Salmo 69. Salmo 69 y vamos a leer el verso 27 y 28. Dice: pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Ahí estaba hablando el rey David. Estaba orando porque también el rey David se indignaba de ver tanta injusticia. Se indignaba. Y acuérdense, la Biblia dice que el rey David andaba conforme al corazón de Dios. Y cuando Cristo entra en nuestro corazón, ese también debe de ser nuestro sentir. Andar conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios quien está en nosotros. Aquí vemos entonces David lo sabía y les mencionaba de todos aquellos que eran necios y rebeldes, que los dice, ráelos del libro de los vivientes, bórralos, desarráigalos. Vamos a ver qué nos dice Daniel. Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Vamos a ver qué nos dice. Vamos a leerlo, empezando del verso 1. Daniel capítulo 12, está tremendo esto. Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Oigan, aquí está hablando, ¿de qué está hablando aquí Daniel? De los tiempos del fin de la humanidad. Está diciendo que en aquel tiempo será libertado su pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Oigan, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río
el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acaben la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin. Y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Aquí Daniel estaba hablando cosas que él no entendía, que Dios le reveló a él para que lo escribiera para nosotros. Para nosotros. Aquí Daniel habla que en aquellos días dice que se iba a levantar Miguel. ¿Quién era Miguel? El jefe de todos los ángeles guerreros. Miguel era el arcángel Miguel, el que se iba a levantar a favor del pueblo de Dios. Dice, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Estamos hablando ahorita, en el fin de esta gracia, es que se va a libertar su pueblo, porque cuando sea el milenio, allá ya su pueblo ya reinó con él 1000 años. Allá Dios en su misericordia les da la oportunidad, los del milenio, para que alcancen la salvación por medio de sus obras. ¿Por qué? Porque ahí ya no es ni por la ley ni es por la gracia, es por su conducta de ellos. Y no van a tener excusa que porque el gobierno corrupto, que porque la gente religiosa, porque va a haber solamente un líder que se llama Jesucristo. Él va a ser el líder tanto en gobierno como en la adoración a Dios. Por eso dice que su pueblo, unos van a ser reyes y otros van a ser sacerdotes. Y vamos a vivir y a reinar con Cristo 1000 años. Eso es lo que estamos ya a punto de terminar. Eso es lo que dice que en aquel tiempo será libertado su pueblo. Y dice aquí, no sé si ustedes se dieron cuenta, que dice que desde que apareciera aquel personaje, el hijo de perdición, dice que iban a pasar ¿cuánto? Aquí lo leímos ahorita. El verso 2 dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Oigan, acuérdense que les dije que va a haber 2 resurrecciones. 2. Esta es la primera, donde van a ser despertados. ¿Quiénes? Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Bueno, eso lo dice aquí que van a ser despertados, pero no se está refiriendo, aquí no lo explica bien, porque mismo Daniel no lo entendía. Nosotros lo entendemos allá en Apocalipsis, lo que leímos hace un rato, donde dice Apocalipsis 25, donde dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección.
La segunda muerte no tiene poder sobre esto, serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Aquí está hablando de que van a resucitar unos para vida eterna y otros para condenación, sufrimiento eterno. Los de la vida eterna somos los que nos vamos ahora en el arrebatamiento, cuando se acaba el fin de la gracia. Esos son los de la primera que van a resucitar para vida eterna. Aquí lo dice. Desde acá en el Antiguo Testamento Dios siempre estuvo advirtiéndonos, enseñándonos. O sea que la gente va a ir al sufrimiento por su necedad. No porque Dios no haya advertido. Lo estamos viendo aquí. Y luego dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Esto se está refiriendo a las personas. Nosotros somos justificados por Jesús. Los que hemos nacido de nuevo somos justificados por Jesús, y dice que nosotros vamos a estar como las estrellas a perpetua eternidad. Y luego dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá. Es lo que estamos viviendo ahorita. Muchos correrán de aquí para allá. Y dice, y la ciencia aumentará. No entra en detalles, pero nosotros ya lo estamos viendo detalladamente ahorita. Cómo ha aumentado la ciencia. Porque esto que está diciendo, si ustedes miran el principio, el título, el tiempo del fin. Entonces, aquí nosotros estamos llegando al fin de la gracia. Porque después del milenio van a ser regidos con vara de hierro, toda la gente. Luego dice, la ciencia aumentará. Yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie. O sea, eran los ángeles, cuando le dijeron que ya no iba a haber más tiempo. Y dijo uno, varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el tiempo de estas cosas? Y oí el varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Quiero explicarles a qué se está refiriendo esto. Aquí está hablando que ¿cuándo iba a ser el tiempo de ese fin? Dice que iba a ser por tiempo, 1, tiempos, 2, y la mitad de un tiempo. Un tiempo equivalía a 1 año, 2 tiempos a 2 años, la mitad de un tiempo a medio año. Por eso, ¿cuánto es? 3 años y medio. Ahora, ¿por qué digo eso? Bueno, porque si seguimos leyendo, ya no lo habla en días. Nos dice claramente los días. Miren cómo dice. Dice, tiempos en la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, oigan, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. O sea, cuando el Señor Jesús se lleve a su iglesia, porque ese es el poder del pueblo santo, el poder que nos dio por medio del Espíritu Santo. Y luego dice, y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, o sea, por la sangre de Cristo.
Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. ¿Por qué la gente no entiende la palabra? Aquí está diciéndolo. Porque la gente no entiende la palabra porque no la busca de corazón. Dios dijo, y me buscarán y me hallarán si me buscan de todo su corazón. Por eso es que el impío no entiende la palabra. De modo que necesitas, para entenderla, necesitas empezar limpiándote con la palabra de Dios. Limpiándote, creyendo en el sacrificio de Jesucristo, en la sangre. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, cuando ya no tienes pecado, ya no eres impío. Ya no estás dentro, eso es impío, vivir dentro del pecado. Entonces dice, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. O sea, los que entendemos la palabra, comprendemos. 11. Aquí es donde les digo el tiempo, miren qué claro lo dice. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, o sea, cuando el anticristo ya se muestra a él y ya no deja que adoren a nadie, ya empieza lo más duro. Aquí dice el tiempo, miren, verso 11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, o sea, el anticristo, cuando ya se sienta en el trono haciéndose pasar por Dios, porque eso no lo hace antes. Eso no lo hace antes. Antes se presenta como el Mesías, haciendo grandes cosas, muy buena gente para ganarse a la humanidad. Pero lo hace por 3 años y medio. Les dije primero, tiempos y la mitad de otro tiempo. Pero luego vienen los otros 2 tiempos, porque acuérdense que la gran tribulación va a ser 7 años. Y por 3 años y medio es cuando aprovecha este hombre a hacer lo bueno, pero los otros 3 años y medio es cuando la gente se va a lamentar no haber creído. Y aquí lo da en días, miren. Dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Saquen la cuenta, ¿cuánto es 1290 días? Y se van a dar cuenta que son 3 años y medio. 3 años y medio. Son los segundos 3 años y medio de la gran tribulación. Y por eso verso 12 dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Entonces, aquí Dios nos advierte por medio de Daniel ya más profundamente lo que va a pasar. Nos habla de la ciencia, nos habla del sacrificio que iba a ser el anticristo, que iba a ser quitado el continuo sacrificio a Dios, y él iba a hacer lo suyo, hacer la imagen, que hablara, que la adoren y todo eso. Ahora, Jesús mismo nos habla de ese libro. Miren lo que nos dice en Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Y vamos a leer del verso 17 al 20. Dice así. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les doy poder de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. Pero no se regocijen de que los demonios se les sujetan, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Miren qué tremendo. Jesús mismo les dijo, no se regocijen porque los demonios se les sujetan en mi nombre por el poder que tienes. Y hoy en día nos dirían muchas más cosas, ¿no? No te regocijes porque tienes la mejor tecnología, porque eres el mejor inteligente para tus negocios. No te regocijes de eso. Regocíjate porque tu nombre se inscriba en el libro de la vida. Aquellos ya estaban hechos, dice, sus nombres ya están inscritos. Pero ahorita nosotros y aquellos que me están mirando en las redes sociales, analícenlo. ¿Para qué? Para que sus nombres también sean inscritos en el libro de la vida.
Jesús nos habló de ese libro. Vamos a ver qué nos dice Pablo a los Filipenses, capítulo 4, verso 3. Filipenses 4:3. Filipenses capítulo 4, verso 3, dice Pablo así: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y a los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. O sea, Pablo les estaba asegurando que ayudaran a esos hermanos que iban, dice, ayúdenlos, por cuyos nombres, dice, ya están inscritos en el libro de la vida. Vamos a ver qué nos dice Hebreos 12, más adelante, Hebreos 12, del 12 al 25. Está tremendo esto. Hebreos, capítulo 12. Y versos del 12 al 25, dice: por lo cual, levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hagan sendas derechas para sus pies, para que lo cojo no salga del camino, sino que sea sanado. Sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya saben que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, porque aunque lo procuró con lágrimas, porque no se han acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de las trompetas y a la voz del que hablaba, la cual los que la oyeron rogaban que no se les hablara más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Miren que no desechen al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. No escaparemos nosotros. ¿Qué está diciendo ahí el escritor a los hebreos? Está hablándonos más profundamente que valoremos, que analicemos bien y que no seamos unas personas malagradecidas, que no seamos unas personas ignorantes. Y pone el ejemplo como Esaú. Si saben la historia de Esaú, Esaú y Jacob eran los hijos de Isaac. Esaú era cazador
y Jacob era pastor de ovejas. La tradición judía era de que el primogénito recibía la bendición, el padre oraba por él y lo que el padre le profetizaba, eso le sobrevenía al primogénito. Esaú era el hijo primogénito. Y en una ocasión dice que Esaú se fue a la cacería porque era cazador y tardó, no dice la escritura cuánto, total que cuando él llegó no cazó nada y venía con mucha hambre. Y cuando llega encuentra a su hermano Jacob que tenía un guisado ahí. Y dice que aquel hombre llegó y le pidió a su hermano. Y su hermano le dijo, véndeme tu primogenitura. Y aquel le dijo, ¿para qué me sirve eso? ¿Para qué me sirve? Te la vendo mi primogenitura. Y se la vendió por una comida. Y cuando valoró, cuando se dio cuenta la estupidez tan grande que había cometido, entonces lloraba lágrimas. La deseaba con lágrimas, se arrepintió, pero era demasiado tarde, porque Isaac ya había bendecido a Esaú. A Jacob, perdón, porque Esaú había vendido su primogenitura, tuvo en poco, y así hay muchos cristianos. Así hay muchos cristianos que conocen desde su niñez la palabra, que nacieron en hogares cristianos, pero tienen en poco la gracia de Cristo, tienen en poco la palabra de Dios y se les olvida que Dios puede raer sus nombres del libro de la vida, o quizás no están escritos en el libro de la vida. Entonces, el escritor a los Hebreos, eso es lo que nos narra, que debemos de valorar. Esaú la vendió por una comida. Lo dice en el verso 16. No seas como que haya alguno fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya saben que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para él arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Y aquí explica por qué. Ahí no, en el verso 18 nos explica por qué. Dice, porque no se han acercado al monte que se podía palpar. O sea, ustedes no están como en aquel tiempo, que miraban cómo Dios humeaba cuando Dios bajaba. No están en ese tiempo. En el tiempo que estamos viviendo ahorita está mucho más mejor que en aquel tiempo. Jesús mismo lo dijo. Ustedes, dice, tú porque me has visto has creído, le dijo a Tomás. Cuando le dijeron que había resucitado y él no creía. Cuando se aparece al siguiente domingo y lo mira, le dice, a ver, trae tu mano, métela en mi costado, tu dedo donde me horadaron. Y aquel Tomás cae de rodillas, mi Señor y mi Dios. Qué bueno que tuvo la oportunidad, pero ¿cómo sabes si a ti te va a dar también la oportunidad? ¿Cómo sabes? Si no mueres esta noche y tu nombre no aparece en el libro de la vida. A Tomás le dijo, tú porque me has visto has creído. Pero bienaventurados todos aquellos que no me vieron y creyeron en mí. Esto es ahora, es más valioso, tiene más valor el que cree que el que mira. Y muchos todavía tienen ese espíritu de Tomás, quieren ver para creer. Aquí vemos, después de lo que nos dice Pablo aquí a los hebreos, aquí nos habla más detalladamente que nos hemos acercado a Jerusalén, la ciudad celestial, al pueblo de Dios.
O sea, no es cualquier cosa. Pero muchos la tienen así como Esaú, como cualquier cosa. Lo cambian por una comida, lo cambian por un trabajo, lo cambian por un momento de placer, lo cambian por cualquier cosa. Lo más valiosísimo que es esto. Bueno, para terminar, aquí en la Escritura nos habla, fíjense, 7 veces nos habla, nada más en Apocalipsis, la importancia de que tu nombre quede inscrito en el libro de la vida. Miren, Apocalipsis 3, vamos a verlo, ahí empieza diciendo, Apocalipsis capítulo 3, verso del 1 al 6, dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas cosas, unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oigan, nada más en Apocalipsis, ahí es la primera vez donde Jesús mismo está diciéndoles que van a ser vestidos con vestiduras blancas. ¿A quiénes? ¿Quiénes van a ser vestidos? El que venciere. El que venciere, no cualquiera. Y sabes tú que tú nunca vas a vencer si no tienes el poder del Espíritu Santo. Jesús dijo de la parábola, Juan 15, del 1 al 6, que así como la rama no puede llevar fruto por sí misma si no permanece en el tronco, así tampoco ustedes. Dice: yo soy el tronco y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Entonces, para que nosotros podamos vencer, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Y cuando tú tienes el poder del Espíritu Santo, es porque ya naciste espiritualmente de nuevo. Es porque tu nombre ya está inscrito en el libro de la vida. Esa es la seguridad de la salvación. Para que la gente no se engañe. Para que la gente no se engañe. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 13, del 1 al 8. Dice así: me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como oso de un oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar
42 meses. ¿Oyeron? Se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Cuánto es 42 meses? 3 años y medio. Son los 3 años y medio más duros que va a pasar la humanidad. Aquí dice, se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra. Oigan, y se le permitió. Por eso les dije que el diablo no hace nada si Dios no se lo permite. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ok, les voy a aclarar aquí donde habla de el 7, que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Aquí hay gente que ha malentendido esto. Piensa que se está refiriendo aquí a los santos, o sea, al pueblo de Dios. Y no, porque en ese tiempo el pueblo de Dios ya está allá en el cielo. Aquí esto es la gran tribulación. Aquí donde dice que se le dio y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, dice, y que también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Aquí se está refiriendo a aquellos, hay 2 hombres, óiganlo, 2 hombres para Dios son santos, porque si no, no hubieran llegado con Dios. Fueron arrebatados vivos de la tierra. La Biblia dice que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ellos fueron arrebatados vivos. Fueron Enoc y el profeta Elías. La Biblia dice que es necesario que el hombre muera y después de eso viene el juicio. Acuérdense que hay 2 juicios en cual quieres estar, en el tribunal de Cristo o en el juicio final para condenación. El tribunal de Cristo es para recibir galardones, tu paga por lo que hiciste cuando estuviste aquí en la tierra. Entonces, dice que se les dio autoridad y poder para vencer a esos santos. Son estos 2, Elías y Enoc. Son los santos, los testigos, que ellos son los que andan predicando aquí en la tierra en ese tiempo. Y dice que se les da autoridad para que los venzan. Y así como estuvo Jesús 3 días en el vientre de la tierra, dice que también ellos están muertos en la plaza, los cuerpos tirados, pudriéndose. Y la gente se gozan porque esos era un dolor de cabeza para toda la humanidad, porque todos adoraban a la bestia. Y por eso se le dio autoridad a la bestia a vencer a estos 2 santos. ¿Pero por qué? ¿Porque Dios no los amaba? No, para mostrar al mundo su poder, para que vieran lo tontos que eran para poder discernir lo que es de Dios. Dice que por 3 días estuvieron ahí. Se gozaba la gente, todos mirando los muertos. Pero dice que después del 3er día entró el espíritu de vida y los levantó. Entonces ahí vemos que Dios tenía sus planes y por eso permitió eso. Hay muchas veces que no entendemos lo que pasa. Hay cosas que no nos agradan de lo que pasa, pero es porque no entendemos los planes de Dios. La Biblia dice que es necesario que pasemos muchas tribulaciones para entrar al reino de Dios. Aquí vemos entonces, dice que se les dio poder a los santos, ¿verdad? Y vencerlos. Dice, y adoraron a los moradores, y adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, vencieron a los santos, pero luego dice que toda la demás gente adoraban ¿a quién? A la bestia. Se gozaban de que habían acabado con esos santos. Y hoy en día mira la humanidad, cómo los cristianos somos perseguidos,
Matan cristianos allá y como si mataran perros, la gente no tiene compasión, la gente se goza. Son aleluyas. Matan hermanos indígenas y mira cómo los tienen, como si no fueran a personas, como si fueran animales los tienen. Y la gente y el gobierno que debería de hacer algo son los mismos que están acabando con ellos. Y la gente, todo está normal. Pero aquí dice que todos esos que adoraron la bestia, ¿verdad? Dice que cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Vamos a leer Apocalipsis 17. Les dije que son 7 veces en Apocalipsis que nos habla de la importancia de que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. 7 veces, qué cosas, ¿no? El 7, el número perfecto, el número de Dios. Vamos a ver Apocalipsis 17 y versos del 1 al 8. Dice así. Vino también uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Bueno, aquí está hablando acerca de lo que le espera a esa mujer que está sentada sobre esa bestia. Sabemos aquí, aquellos que se han adentrado a la escritura, sabemos que está hablando de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica te da toda la descripción ahí. Es la única que agarra el cáliz y que les da, y que según cuando el cáliz allá, la sangre, que es el vino, que cuando suena la campanita se está haciendo se le nombra la transubstanciación, que en ese momento el sacerdote tiene el poder para convertir el vino en la sangre de Jesús, y la galletita, la hostia que le nombran, convertirla en el cuerpo de Cristo. Esa es abominación. El vino sigue siendo vino y la galletita esa sigue siendo galleta, y no es ni el cuerpo ni es la sangre de Cristo. Es algo simbólico, es algo alegórico que está hablando, pero no es literalmente. Entonces, y todo esto aquí lo enseña. Pero habla también que tanto esa bestia, lo que le espera, ¿verdad? Ya más adelante enseña quién es, que la que está sentada sobre esa bestia es la mujer. Dice, es la gran ciudad que reina sobre todos los moradores de la tierra. Y esa gran ciudad se nombra la ciudad del Vaticano. Pero el punto que estamos aquí es donde dice que todos aquellos moradores que también la siguieron son aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Ahí en Apocalipsis 20, 12 al 15 fue lo que leímos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, los libros fueron abiertos, y también fue abierto el otro libro, dice, ¿verdad? Y que todo aquel que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí en Apocalipsis 21, verso 27,
también habla, vamos a leerlo, son 2 versículos más, 21-27, dice, está hablando los que no van a entrar a la ciudad celestial, dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. O sea, aquí está hablando Juan de todos los que entraron a la ciudad celestial para vivir la vida eterna. Los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y con esto terminamos, el último. Apocalipsis 22-19. Dice, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea, vuelve a decir aquí el apóstol Juan que si alguno quitare de la palabra del libro de la profecía, o sea, que le quite a la Biblia, que enseñe otra cosa que no sea la palabra de Dios, ¿qué dice que va a pasar? Dios quitará su parte del libro de la vida. Entonces, este fue el mensaje, un mensaje muy claro para que todos atendamos, analicemos cómo estamos. Porque el tiempo se acaba. El tiempo nada más de repente, así en un abrir y cerrar de ojos, y se acaba el tiempo para entrar a la salvación. Porque dice la Escritura que Jesús viene a levantar su iglesia y va a ser tan rápido como en un abrir y cerrar de ojos. Es cuando levanta su iglesia y ahí ya no hay salvación gratuita. Y todos los que sí se van son los que sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Cuando dice allá que se abren los libros, en Apocalipsis 20:14, dice que se abren también los libros del libro de la vida. Es para aquellos, para que en el libro de la vida se inscriban en ese momento los que alcancen la salvación por sus obras en el tiempo del milenio. Única y exclusivamente para ellos es esa oportunidad de salvación por sus obras. Y por eso se abren los libros para ser juzgados de acuerdo a sus obras, mas también se abre el libro de la vida, donde van a inscribirse los nombres de los que sean hallados justos. Incluso dice la Escritura que van a ser como pesados en balanza. O sea que tiene que haber una cantidad límite para que puedas ser aprobado. Entonces, este fue el mensaje. Es para mí el deseo de mi corazón que tanto aquí, los que están aquí presentes, puedan haber entendido este mensaje. Y todos aquellos que ya en las redes sociales me están mirando este video, que ya han analizado esta predicación, igualmente yo deseo de todo mi corazón que ustedes atiendan, que hayan entendido. Y Dios cumple el objetivo por medio de su palabra, la cual Él envía. Es el deseo de mi corazón que alcancen la salvación. Todos aquellos que están mirando este video y los que lo seguirán mirando. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, siéntanse con confianza para marcarme, llamarme, mandarme un WhatsApp. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado y aquí estoy para lo que ustedes gusten. Que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.